en las poblaciones de los Bamileke y de la Sanaga Marítima, que es la región sur de Camerún, donde se había desarrollado un movimiento de guerrilla nacionalista controlado por un hombre que se llamaba Niobé, y también con el asesoramiento de la UPC de Félix Moumié, que estaría, los servicios secretos franceses lo venderían en Ginebra. Y tuve la posibilidad de abrir los archivos de ese conflicto totalmente desconocido, y hay un telex de Félix Moumié mandado a su abogado en Francia diciendo más o menos lo siguiente: SOS, Mesmer dio la orden de aniquilar las poblaciones. Es decir, que iban a utilizar sistemas de operación bastante pesados contra las poblaciones civiles. Pero donde la doctrina revolucionaria va a ser utilizada. Es decir, que el general que va a tomar el poder después de ese periodo largo de lucha contrainsurgente, van a ser oficiales formados en Saint-Cyr, que van a integrar el aparato de Estado, diciendo claramente que ellos fueron formados a la doctrina de la guerra revolucionaria. Estas son las operaciones que van a organizar los franco-belgas e ingleses también, pero más bien los belgas con asesoramiento francés, dentro del marco de la lucha contra las guerrillas en Congo. Lo interesante es que también se puede ver que hay en la región de Ruanda y Burundi, son regiones donde hay intervención también. La intervención en 1959-60 se justifica para los oficiales belgas por el hecho siguiente: Patricio Lumumba, teniendo el apoyo soviético en ese momento, y también teniendo un discurso anticolonial radical, fue percibido de manera muy positiva por los tutsíes de Ruanda, que eran los representantes de la corte del rey. No es una etnia, no es una raza los tutsíes, es simplemente una posición social que fue transformada en raza por el colonialismo belga. Pero ese apoyo que van a dar los tutsíes del rey, que se llamaba, bueno, va a volver, ese rey, cómo se van a acercar de Patricio Lumumba, los belgas van a intervenir de una manera radical, diciendo que de raza los tutsíes son comunistas. Es lo que va a dar lugar a una gran represión anticomunista, entre comillas, pero al mismo tiempo anti-tutsí, íntimamente asociados, que va a crear la primera gran diáspora de tutsíes en el extranjero, y especialmente en Uganda, donde va a sobrevivir la familia del famoso Paul Kagame, que va a ser el general que va a tomar la cabeza del Frente Patriótico Ruandés y que va a tomar el poder en el 94. Ruanda, justamente 1973-1994. En el 73 es el fin de la coexistencia pacífica en África. Tanto también como el principio de los años 70 es el fin de la coexistencia pacífica en el Cono Sur. La victoria de Allende, después el hecho que se desarrolla la guerrilla urbana de los Tupamaros, después la crisis que está en el sur de Bolivia y en Paraguay, y también con la crisis interna que empieza a subir en Argentina. Esos fenómenos se los encuentra también en África, es decir, que Angola, Mozambique, Rodesia también son los años 70. Y ¿qué pasa en Ruanda? Sabiendo que el aparato de Estado ruandés fue organizada con asesoramiento franco-belga, de una cierta manera. Ahí también existe un sistema que se llama defensa interna del territorio, que es bastante simple, es un cuadriculamiento absoluto del territorio que representa más o menos 2 o 3 veces el tamaño de Tucumán y la provincia de Tucumán, cuya única cosa interesante, no hay materias primas interesantes en Ruanda, no hay. En esa época no se las conoce, por lo menos. Hay un poco de alcohol, pero no más. Hay un aeropuerto internacional en Kigali, por el cual pasan todas las armas para África Central, y también por donde transita el material susceptible de poder crear la bomba atómica para Sudáfrica, que están vendiendo los franceses de Valéry Giscard d'Estaing. Y ahí hay un problema del control estratégico
de ese aeropuerto. La crisis interna del aparato de Estado ruandés potencializa la subida al poder de un oficial, Habyarimana, también formado en parte en Francia y en Bélgica. Se reestructura la defensa interna del territorio que lleva hasta el control del grupo de 10 personas en una aldea. Cada familia de más de 10 personas está obligada a tener un responsable que va a declarar cuáles son las personas que entran y salen de la calle y también del núcleo familiar. Si hay 11 personas, hay que declarar esa persona que está de más. Ese núcleo duro, que se llama la célula, está injertada en una región, un dispositivo un poco más amplio, que es el subsector. El subsector, a su vez, hay 10 familias. En ese grupo de 10 familias están integrados en un sector, que es un poco más grande. Y así sucesivamente, en un sistema realmente muy apretado de control de las poblaciones. Eso se llama defensa interna del territorio en Ruanda. Cuando se va a desencadenar la violencia a través de policía, gendarmería, fuerzas especiales, Interahamwe, que es las milicias, de ese sistema nadie podía salir vivo. Ese sistema favoreció la muerte de más de 800.000 personas en 3 meses, lo que es bastante radical como sistema de control. Así se fue justamente hacia la crisis del 94. He aquí una carta de identidad, una cédula de identidad ruandesa. Desde 1931 figura sobre la carta de la cédula de identidad la pertenencia étnica, entre comillas, de la persona. Está escrito Hutu, Tutsi, Tua, naturalizado. Cuando se va a cuadricular el territorio, va a haber que mostrar esa cédula de identidad. Evidentemente, toda persona que no está tachada Tutsi es Tutsi, y en ese caso tiene que ser destruida inmediatamente. Desde el punto de vista del puramente militar, uno puede darse cuenta que fue aplicada la doctrina. ¿Por qué? La doctrina tiene un dispositivo particular a nivel interno, tiene una relación muy estrecha con la noción de guerra total de Ludendorff. Es decir, que si hay que hacer una guerra, primero hay que limpiar la retaguardia de uno, es decir, impedir que el enemigo tenga evidentemente todo soporte en la población civil en la retaguardia. Entonces lo que pasó fue eso. En el primer momento de la ofensiva del FPR en el norte, acá, viniendo de Uganda, en 1990, todas las poblaciones que están acá, hay una particular asimilada a los tutsíes, que se llaman los Bagogwe. Son pastores, transhumantes, que van del este al oeste. Entonces el gobierno de Habyarimana, que tomó el poder en el 73, los para acá, en esta región. Son 35.000 personas. Y frente acá, al frente justamente, los van a asesinar a todos, con una masacre generalizada, para demostrar al FPR que llegó hasta acá que tenía que contar con la posibilidad que se maten a todos los otros tutsíes en todo el territorio. Es decir, que el proceso del control de poblaciones justamente contra un movimiento de guerrilla potencial que se está por desarrollar en el interior del país es justamente una política de exterminio. Eso va a ocurrir en todos los países donde se va a aplicar este tipo de doctrina. Esa doctrina particular tiene esa dificultad. ¿Cómo se sale de la crisis? No hay salida de crisis previsto salvo el exterminio total del enemigo o del enemigo potencial. Entonces, es lo que va a ocurrir en Ruanda, donde ofensiva tras ofensiva, la ofensiva número 1 sobre Kigali, la 2 sobre Byumba, toda esta parte van a pasar las tropas del FPR sobre la retaguardia.